Buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Al igual que el año pasado, también coinciden dos fechas muy señaladas en el calendario islámico y cristiano, Ramadán y Semana Santa. Son fiestas religiosas que celebran la comunidad, las dos grandes comunidades religiosas de la ciudad, y es que en Melilla podemos presumir de esa fusión cultural y religiosa ejemplar que en definitiva es nuestro mayor atractivo. Para profundizar sobre este asunto, sobre el aspecto religioso, espiritual y social, hoy nos acompañan en la tertulia aquí en el Enfoque Jordi Morera. Él es investigador y profesor en la Universidad de Tarragona. Buenas noches, Jordi, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hassan Laboudi, él es presidente de la Comisión Islámica, además es médico, doctor, así que también hablaremos del aspecto sanitario, de cómo influye el Ramadán en las personas, en la gente, o el ayuno, mejor dicho. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Pedro Pomares, compañero de Televisión Melilla, pero además pertenece a Melilla Cofrade. Buenas noches, yo me siento un privilegiado además, te agradezco la invitación y estoy encantado, con tres eminencias en las que más que participar voy a tomar notas. También nos acompaña el vicario episcopal de Melilla, Eduardo Resa. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias. Lo que pueda aportar y recibir, que quizás sea más lo que reciba, que lo que aporte, pues de verdad que muchísimas gracias. Seguramente todos aprenderemos mucho aquí esta noche. Si les parece, antes de entrar en materia, vamos a ver un reportaje introductorio sobre este asunto. Enclave entre dos continentes, Melilla es un trocito de España en el norte de África que tiene mucho que ofrecer en materia turística, caracterizada por la fusión cultural, algo que la convierte en un destino único en el mundo. Sus lenguas, gastronomía, templos y arquitectura son fiel reflejo de ello. Los 12 kilómetros cuadrados que forman Melilla son una mezcla de culturas: cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y gitanos conviven en la ciudad, y esta particularidad es sin duda una de las señas de identidad de la ciudad. La población de Melilla es en su mayoría cristiana y musulmana, prácticamente a la par en número. Su multiculturalidad la hacen diferente. De nuevo este año coinciden el mes sagrado de Ramadán y la Semana Santa, lo que pone de manifiesto la grandeza de una ciudad que, más allá de las dificultades que pueden tener como consecuencia de su situación geográfica, ofrece una variedad multicultural basada en el respeto, la convivencia, el cariño, la devoción, la fe y la certeza de que, más allá de a quién se rece o la ideología que se tenga, todos somos melillenses. El mes de Ramadán, la fecha más importante del calendario islámico, recuerda la primera revelación del Corán a Mahoma y tiene, para los fieles musulmanes, un especial significado religioso. No se ingerirán ni alimentos ni líquidos desde que sale el sol por la mañana, lo que se conoce como el Fajr, hasta el anochecer, cuando se come el Maghrib. Más allá de abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales en las horas diurnas, el Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam. Sirve de purificación espiritual y corporal. Es un mes de reflexión. La tradición dice que la Semana Santa nació en Melilla en 1498, cuando se procesionó por sus emergentes murallas el Cristo de la Veracruz, imagen custodiada en la actualidad por la Cofradía del Nazareno, la más antigua de la ciudad. La Semana Santa de Melilla, tal y como la conocemos hoy en día, data de finales de los 40 y mantiene sus rituales hasta finales de la década de los 70, cuando se produce un parón de casi 10 años hasta que se retoman las procesiones y ritos que perviven hasta nuestros días. 5 cofradías mantienen viva la tradición en Melilla: la Flagelación, Nazareno, Jesús Cautivo, Soledad y Humillado. La puesta en escena procesiona conjuntos imagineros del siglo XVIII junto a otros de reciente factura. El Viernes Santo la ciudad se llena de silencio para recibir la visita de la Soledad. Procesión,
que apaga el centro de Melilla para rezar el Santo Rosario al paso solemne de la Señora que vive en el Sagrado Corazón. Es un día de silencio, donde se recuerda la crucifixión de Cristo, por lo que es el único día del año que no se realiza misa. En su lugar, se hace una celebración para recordar la pasión del Señor, rezando por la salvación de todo el mundo, y se adora la cruz. Como tradiciones populares, se encuentra la procesión del silencio y la compañía de la Virgen vestida de luto. Una de las que ha tomado mucha fuerza es la representación en vivo del Vía Crucis. Tras una semana de triduos y oficios por la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo resucitado se encuentra con su madre, María Santísima del Rocío, el domingo de Resurrección, en pleno centro de Melilla, poniendo punto y final al conjunto de rituales y celebraciones religiosas de la Semana Santa de Melilla. Es habitual también en los hogares católicos y en los obradores elaborar dulces típicos de estas fechas. En el caso de la Semana Santa, dulces como torrijas, roscos y pestiños o arroz con leche, y los alimentos más típicos del mes de Ramadán son shbequía, dátiles o jarera. Bueno, esa es la pequeña introducción que hacíamos a esta festividad. A mí me gustaría plantear en un principio este tema, pues desde el punto de vista religioso, el significado de tanto de Semana Santa. Lo hemos explicado aquí brevemente, pero me gustaría que ustedes, como expertos, decíamos que Jordi Morera es antropólogo, así que desde ese punto de vista también puede aportar mucho, pues desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, pues cada uno desde su punto de vista. Si queréis, pues podemos introducirlo así, luego ya iremos desgranando. ¿Quiere empezar, Jordi? Gracias por dejarme la primera palabra, aunque a mí una de las cosas que particularmente me fascina de todas las celebraciones religiosas son los aspectos de la devoción que incorporan. Esto para un antropólogo social no sería más que un objeto de estudio, una realidad concreta en la cual intentas describir, explicar, comentar, mostrar en todo caso a la población, ¿no? Pero es muy difícil para una persona intentar comprender desde una perspectiva académica, científica, lo que es la devoción, porque eso solo se puede observar y solo se puede notar por aquellas personas que precisamente lo expresan, ¿no? Entonces, la coincidencia temporal que nos ofrece el calendario, ¿no?, de que Semana Santa, Ramadán, en otros tiempos fue también Navidad y Ramadán, esa posibilidad de poderse aproximar en torno a esas diferentes formas de expresar la devoción y la pasión religiosa, ya no solo como investigador, sino incluso como persona, que también me mueve ciertamente la espiritualidad, no deja de ser una oportunidad para poder aprender, para poder disfrutar de esa devoción, aunque uno no la comparte desde el punto de vista espiritual, ¿no?, desde el punto de vista de la creencia, ¿no? Por lo tanto, me siento muy privilegiado de poder estar aquí y poder también de alguna manera comentar con todos ustedes todo ese significado, toda esa dimensión que tiene la devoción, ¿no? Un breve análisis, Hassan. Lo que es el ayuno, lo que es... El Ramadán es el mes en el que se reveló el Corán a nuestro profeta Muhammad. Es el mes en el que se prescribe la abstinencia de comida y de actividad sexual y otro, fumar, en fin, que es el mes en el que desde el alba hasta el atardecer, hasta el fin del atardecer, se guarda ayuno completo de comida, de agua y de tabaco y de incluso de malas palabras. Por decir una mala palabra puedes romper el ayuno, y no. Entonces es un mes que invita a la reflexión, a la espiritualidad, a la contrición, a mirar para adentro y conseguir una mejora espiritual. Es el mes en el que todo el mundo se hace una promesa, desde dejar de fumar a ser un poquito mejor, a rezar un poquito más y a quererse un poquito más. En definitiva, a ser mejor persona, ¿no? Que eso es lo que invitan todas las religiones. Sí, sí. Pedro.
Estaba, claro, es que estoy embobado escuchando atentamente, pero decía el señor, lo que decía el señor Hassan, a mí me recordaba mucho también a y seguramente, si me equivoco, don Eduardo me puede corregir, a esta cuaresma que vivimos los cristianos es idéntica, prácticamente muy similar al mes sagrado de Ramadán también, en el que debemos también tener una mirada interior, cumplir con unos preceptos también que tiene el cristianismo. Y en definitiva hay mucha semejanza entre lo que el musulmán hace durante el mes sagrado de Ramadán y lo que el cristiano debe hacer también durante la cuaresma, que nos prepara. Un poco hay una palabra que dicen los curas cuando imponen la ceniza, el conviértete y cree en el Evangelio, y también abre un poco la puerta a tener esa sensibilidad para con los demás y bueno, pues es tan similar que prácticamente estaba poniéndome en lugar de cualquier musulmán o cualquier cristiano en esta fecha, además que coinciden, como hemos empezado el programa, de una forma casi gloriosa, por así decirlo, ¿no? Que tengamos la capacidad en esta ciudad de disfrutar de estas dos celebraciones y de impregnarnos las diferentes culturas o religiones una de la otra, es maravilloso, sin lugar a dudas. Claro. Vamos a ver, la Semana Santa, como Semana Santa, nosotros no la improvisamos, los cristianos, la comunidad cristiana, sino que lo ha dicho él, estamos en un periodo para nosotros que es camino hacia la Pascua, que dura 40 días, la Cuaresma, más o menos el mes sagrado del Ramadán, nosotros se convierte en 40 días, recordando pues tantas cuarentenas como aparecen en la Sagrada Escritura, pues los 40 días del diluvio, los múltiplos, ¿no? Los 40 años del pueblo de Israel caminando por el desierto, los 400 años que estuvo el pueblo hebreo en Egipto, los 40 días que estuvo Jesús ayunando en el desierto, y de ahí coge la Iglesia la pedagogía, ¿no? Y yo estos últimos días he recibido en el corazón de Jesús a muchísimas comunidades, casi todas señoras, que eran musulmanas, en la ruta de los templos, y se quedaban admirados de los puntos de unión. Cuando llega, la Cuaresma, no es un tiempo en el que los cristianos hagamos cosas raras, sino que intentamos hacer mejor lo que habitualmente tenemos que hacer. Y yo les ponía el ejemplo. ¿Ustedes rezan? Claro, 5 veces. Nosotros también. Nosotros amanecemos con el oficio de lecturas, los laudes, la hora intermedia, las vísperas y las completas. Ahí está situado. En Cuaresma intentamos hacerlo mejor. Les enseñaba un rosario y yo me guardaba la cruz sin que la vieran. ¿Recuerda esto? Y dice, claro. Pues esto lo vamos rezando, y lo rezamos. Yo habitualmente lo rezo por la calle. Bajo del hospital a casa y bajo rezando el rosario. O sea que entonces el pilar está. El ayuno, ustedes lo hacen de una manera distinta a nosotros, pero nosotros un pilar fuerte es el ayuno. Y el miércoles de ceniza, pues se dice textualmente, entre el atrio y el altar recen los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, perdona, Señor, a tu pueblo, y acompaña esa oración con el ayuno. Pero también nos recalca el profeta Isaías el ayuno que Dios quiere. ¿De qué te sirve privarte de alimentos si después estás machacando al prójimo? El ayuno que yo quiero es pues que se abran las cárceles, que des de comer al hambriento, que hospedes al que está sin techo, que vistas al desnudo. Es el ayuno grato al Señor, ¿no? La limosna, pues es que no se trata de que yo ayune y me prive de algo por guardar la línea, que algunos no tienen muy bien y esas cosas, ¿no? Sino que ayune con vistas a ayudar al otro. Entonces, los pilares son fundamentales. Y en la Cuaresma diríamos que esto lo intensificamos como camino hacia la Pascua, que celebramos especialmente en el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes, Sábado, que es un día completamente litúrgico, hasta que llega la noche, y celebramos la noche como el día de la resurrección de Cristo. Pero, a ver, una reflexión que yo hago últimamente, sí. Sobre todo. El ayuno lo comparten ambas religiones. Sí. No es posible que las religiones vayan más allá, porque hoy por hoy grandes médicos, grandes científicos recomiendan ese ayuno porque es beneficioso para el organismo. Y aquí tenemos al doctor Labudi, que también podría pronunciarse en ese sentido.
¿no? Yo creo que en todos los libros sagrados y en todas las experiencias religiosas el ayuno está prescrito. Sí. Me refiero a que a lo mejor las religiones van más allá y ya veían esos beneficios para el organismo, los beneficios del ayuno en el organismo. Totalmente de acuerdo con lo que dice él, que todas las religiones lo han prescrito, incluso en la religión hindú y en otras religiones está prescrito, y Dios prescribe lo que es bueno para el ser humano. Y de ahí la ciencia llega a las conclusiones de que tiene ciertos beneficios físicos, ciertos beneficios orgánicos, incluso para mejorar la salud, evitar enfermedades. Esas conclusiones ya se han demostrado. El ayuno intermitente está ahí, es conocido, los endocrinos lo conocen y a veces lo recomiendan para las personas que son subsidiarias de que lo puedan hacer. En fin, hay que tener en cuenta de que para ayunar hay que tener una condición física previa para que pueda el cuerpo soportarlo. Claro, no todo el mundo puede ayunar. De hecho, en Ramadán hay personas o pacientes a los que se le exime, ¿no? Se le indica que no debe. Sí, si quiere entro en el tema. Hay personas que por cuestiones de edad, por cuestión de enfermedad o por cuestión de que psicológicamente no lo realizarían de forma digamos consciente, pues están eximidos de hacerlo. Por ejemplo, el más fácil, el diabético. El diabético tiene dificultades para hacer el Ramadán por su problema con la insulina y su medicación. Hay endocrinos que recomiendan en Ramadán ayunar. Es verdad que se puede decir. ¿Qué recomiendan? A algunos pacientes que estén controlados, con sus cifras de glucemia bien controladas, y a esos se les autoriza y se les da permiso, pero no a todos. No a todos, y la condición es que tengan un control adecuado de la enfermedad y ajuste su medicación el médico. Es muy importante, digamos, no hacerlo por su cuenta, porque desgraciadamente en urgencias tenemos experiencia de pacientes que se deterioran en Ramadán y aparecen con el ayuno por muchas hemorragias y las diabetes descompensadas, incluso por abandono de medicación, infartos que no estaban, cosas que llamamos a que controlen en lo que puedan cada uno su medicación y que consulte con su médico. Importantísimo, siempre con... Yo no voy a hablar tanto de ni dietética, ni de estética, ni de medicina, porque doctores hay en la materia aquí, ¿no? Yo soy doctor de antropología, por lo tanto, lo mío no es saber de salud, ¿no? Pero sí cómo la gente se siente bien y cómo argumenta estar bien. Entonces, yo creo que todos los ayunos religiosos plantean no solo abstenerse de comer, sino también todo aquel elemento, Eduardo lo estaba diciendo, todo aquel elemento que tiene que ver con la mejora de querer ser mejor persona. Claro, yo vengo de una familia católica. Recuerdo que mi madre, cuando en casa se celebraba la Pascua, pues sin saber por qué la carne desaparecía de los platos. Sin saber por qué en el colegio no había carne en el menú escolar y había un día que se llamaba el día de la tortilla. Cosas como estas que al final acabas situando dentro de tu vida sin darte cuenta y sin conocer. Y eso, a mí es una de las cosas que a mí particularmente, quizás por el hecho de que, claro, cada uno tiene su propia trayectoria y aquí, lógicamente, estamos diferentes personas con diferentes vidas, diferentes momentos, nunca me planteé yo la pregunta de por qué, ¿vale? Me lo planteo cuando soy más mayor, cuando me he dado cuenta la manera en la cual a mí me han intentado explicar personas musulmanas por qué hacen el ayuno, con todas esas argumentaciones de, bueno, sí, pero no, con toda esa necesidad también de explicar lo que significa la cuaresma. A mí, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que reconocer es que mi conocimiento de la tradición musulmana me ha llevado a un mayor conocimiento de mi tradición católica. Una cosa muy curiosa, ¿no? Una cosa muy curiosa porque, en el fondo, no había yo dejado de dejarla, nunca. Siempre había estado ahí. Lo que pasa es que, como siempre suele pasar en muchas familias de nuestro país, en España, pues la catolicidad o la devoción religiosa o la espiritualidad religiosa siempre se ha quedado en estado latente. Nunca sabías por qué se hacían las cosas, pero luego
la sabes interpretar perfectamente cuando hay alguien que te lo explique y le da sentido, ¿no? Entonces a mí, ya os digo, ¿no? Yo no me gustaría simplemente que interpretáramos la idea de que es una abstención de aquello que nos mantiene en la vida, el comer, el beber, el estar, ¿no? Sino que es, a mi modo de ver, a mi modesta opinión, es un periodo en el que se espera que uno mejore. Aunque luego quizás no se pueda. Esa devoción... Más que de pasar hambre, de introspección. Claro, de introspección. claro. No, me gustaría añadir, porque me ha venido a la mente ahora que hace muchísimos años leí y no recuerdo dónde, y yo creo que viene muy al hilo de lo que hablaba con anterioridad, el tema del ayuno, que decía el doctor que era aconsejable y ahora, bueno, está muy de moda, el ayuno intermitente. Y decías tú que bueno, igual las religiones eran mucho más avanzadas y permitían que los fieles y devotos tuviesen a bien recibir estos preceptos para su mejora y demás. Mucho más allá de lo espiritual, yo iría también a hablar de lo físico, porque es cierto que durante las celebraciones, la liturgia, tanto en la iglesia como en los rezos en la mezquita, se efectúa una serie de movimientos que invitan un poco al ejercicio físico, levantarnos, arrodillarnos, ponernos de pie y demás, incluso también a la higiene, el lavado de las manos. Entonces, yo creo que forma parte también de un conjunto que, si bien no prestamos la suficiente atención, todo ello yo creo que está, y antropológicamente imagino que estará más que estudiado, o sea, yo recuerdo haberlo leído en algún sitio y no recuerdo dónde, forma parte de esto que la Iglesia o que cualquier religión quiere para sus fieles, que es la mejora, el estado físico, porque el espiritual ya se sabe que hay que trabajarlo también, pero que en un momento determinado asistir a una celebración eucarística pueda aportarnos este movimiento de poder ponernos de pie, de arrodillarnos, de sentarnos y demás. Estamos realizando un ejercicio físico, tener una buena higiene, tener un ayuno, en definitiva forma parte, yo creo, también de toda esta liturgia que envuelve a las religiones, a las grandes religiones, y que no hacen más que beneficiar a los fieles y a los seguidores, a los devotos de las mismas. Todo lo que está diciendo bien, para nosotros es un poco, diríamos que lo que es la perspectiva de las prácticas cuaresmales. Hay un prefacio precioso que decimos. El prefacio es un himno que hace el sacerdote en la Eucaristía antes del santo, ¿no? Una oración. Textualmente dice, porque nos concedes este tiempo de gracia y salvación para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de los afectos desordenados, mediante estas prácticas, dice, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios, que en definitiva es, pues bueno, lo que buscamos, ¿no? Hay una palabra mágica que creo que hay muchas similares en el Corán, que nosotros hablamos de conversión, es decir, que me vuelva más a Dios. Y Dios, como bien ha dicho, siempre quiere mi bien, eso es indiscutible, o sea, nunca quiere el mal. Entonces hay que meter un poco pues estas prácticas, ¿no? Bueno, pues si te puedes levantar, te levantas, si te tienes que arrodillar, te arrodillas, si no te tienes que arrodillar, o sea, yo creo que no podemos tampoco ser esclavos, diríamos, de la norma, ¿no? Sino es más bien que el espíritu dirija, o lo que es el valor interior del espíritu y del alma, dirija todo mi ser, y no al revés. Y ahí entra en juego, pues bueno, que no le demos al cuerpo todo lo que el cuerpo te pide, en todos los sentidos, sino que seamos capaces pues, de moderarnos. Y siempre en la vida cristiana lo hacemos con vistas a ayudar a los demás. Por eso tenemos obligación, un cristiano fiel tiene obligación en Cuaresma de hacer la limosna penitencial. Os puedo hablar este año de poco lo que ha ocurrido, esta catástrofe de Turquía y Siria, que muchísimas personas han dicho, tome usted, ahí tiene mi limosna penitencial, envíala usted a través de Cáritas a Turquía, ¿no? Y bueno, pues parroquias como el Corazón de Jesús, pues que no es, digamos, tan bollantes y tan pues bueno, ha mandado una cantidad de dinero bastante considerable para esa, pero viene todo como esa privación, ¿no? Es decir, voy a intentar, ¿no? También afirmar esa capacidad de querer y de amar a los demás. Perdón, agradezco la mención que ha hecho a la desgracia del terremoto de Turquía y Siria, porque en Ramadán
el espíritu de solidaridad y ayudar al necesitado y a los que han caído en desgracia está, y la gente en Ramadán tiene previsto hacer sus ayudas, como también se hace aquí mismo y en los alrededores. Aquellos que no tienen el sustento necesario, pues normalmente les llegan de alguna manera. Hay mucha donación en Ramadán. La gente recibe muchos bienes inesperados, y la verdad, nosotros ponemos un ejemplo. Tenemos un servicio de dar comidas a más de 300 familias y el presupuesto al principio es inicial para empezar, pero gracias a Dios durante los días los donativos llegan hasta cumplir el mes entero. O sea que la gente se anima y se entrega a hacer obras de caridad. Es muy importante eso, agradecerse el recordatorio. Desde el punto de vista social, que es otro de los asuntos que me gustaría abordar aquí, que lo dije al principio, en la introducción, aquí en Melilla coinciden estas dos celebraciones, el año pasado también, repetimos, coincide la Semana Santa con el mes de ayuno. Y bueno, pues aquí en Melilla lo vemos muy normal, por lo que somos de aquí, siempre hemos convivido, aunque no coincida con fecha el Ramadán con la Semana Santa, pues conocemos de la otra comunidad, de sus costumbres, de la religión, de qué se hace. No sé cómo se ve eso, cómo nos ven desde fuera. Bueno, a ver, yo primero tengo que disculpar por no haber llegado antes a Melilla a conocer mejor la realidad de Melilla, con lo cual yo estoy un poco en falso. Espero poderlo recuperar en breve tiempo. Como antropólogo esas cosas. Sí, claro, pero lógicamente yo no puedo hablar de Melilla, pero sí que, por lo que conozco, por lo que la gente me ha ido comentando, ciertamente la situación que muestra la excepcionalidad de Melilla ciertamente favorece mucho más lo que en otros contextos a lo mejor sería difícil de hacer. Se tendría que procurar que se hiciera. Entonces, claro, cuando las cosas salen un poco ya por propio camino, por la propia vía, a través de un trabajo que ya se hace durante todo el año, luego, a la hora de la verdad, pues esto no es necesario organizarlo en el sentido de forzar nada, ¿no? Cuando la convivencia existe, no tienes que generar ningún mecanismo para que ésta se active. Y esto muchas veces es lo que suele pasar. Yo ciertamente conozco mucho mejor el caso catalán, es allá donde me muevo, donde trabajo, donde de alguna manera forma parte de mi vida, y ciertamente de todo aquello lo que pasa allá me puede interesar más. Entiendo que muchas veces es difícil explicar lo que no se conoce a otra persona que no tenga la voluntad de querer conocer. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas veces se dice en clase o decimos en conferencias, oye, que todos provenimos de raíces abrahámicas, todos provenimos de culturas que han estado intermezclándose durante siglos en el Mediterráneo, todos provenimos de alguna manera, digamos, de una forma de sentir el espíritu. Ya, bueno, pero unos somos inmigrantes, otros somos de aquí, unos son de aquí, otros son de fuera. Entonces ahí es cuando ya se sitúa lo social por encima del otro. Entonces, claro, lo más curioso, a mi modo de ver, es que, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí particularmente siempre me ha atraído mucho, que son las festividades religiosas, que no solo son aspectos, como he dicho anteriormente, de devoción, sino también de celebración. Y esa celebración a veces, quizás, sobrepasa un poco la dimensión de esa contención que en principio tienen que tener esas celebraciones. Pero claro, también es importante que la gente lo viva, porque vuelvo otra vez a decir, ¿no? La vivencia de la devoción no es simplemente la espiritualidad interna que uno puede llegar a tener, sino aquella que es compartida. Y la viveza, la alegría, la posibilidad de poder compartir esa convivencia, perdón, esa devoción, también es un elemento de alegría. Con lo cual yo siempre entenderé que las festividades siempre tienen que tener una parte, vamos a decirlo así, de celebración, no solo de expresión religiosa. Y entonces yo también entiendo, porque quizás por haber estudiado más el tema concreto del Ramadán en Cataluña, en que se plantea muchas veces una cierta contradicción. Gente que, por ejemplo, no es muy practicante, pero en cambio el Ramadán sí que lo hace. ¿Y lo hacen por qué? Pues porque hay vamos a decirlo así, una devoción comunitaria que la acompaña, ¿no? Entonces, todos esos son matices que vale la pena que las situemos, fundamentalmente para entender un poco cómo nos expresamos y cómo nos sentimos, ¿no? Como miembros de una comunidad religiosa o no religiosa, ciertamente. Hablando de la apertura a la sociedad, la Comisión Islámica, de hecho, este año, para este mes de Ramadán,
ha proyectado varias actividades de conferencias abiertas a todos los ciudadanos. Es una forma también de abrirse al resto a todas las comunidades, pues, para que vayan conociendo, ¿no? Y también, pues, cuando conoce al otro parece que lo entiendes mejor. Sí, ¿no? lo hemos intentado hacer de esta forma abierta a la sociedad y abierta a todas las religiones, porque todas serán el 90% en lengua hispana. Los conferenciantes son de alto nivel y con dominio perfecto del español, y el 10% habrá una conferencia que será en tamazight, que bueno, se traducirá, pero normalmente el tamazight llama mucho la atención que se haga una conferencia así, que la dará el profesor Sfar. Esto es importante porque nos tenemos que conocer y estamos conviviendo de verdad, y tiene que haber ese intercambio, como ha dicho antes, cultural, religioso, social, que sea realmente efectivo. Nosotros somos vecinos, convivimos mucho tiempo, pero igual uno no sabe una cosa del otro. Es momento de intercambiar los grandes conocimientos y participar todo el mundo de una fiesta con otra. La pasión, muerte y resurrección de Cristo, la Semana Santa. Yo he asistido a toda la semana y me han fascinado. Yo cuando he ido a la Semana Santa, a los pasos, a las procesiones, he ido a verla, me la han ido explicando, porque yo la verdad es que no sabía, pero yo me interesaba, me lo han ido explicando por qué se procesiona y por qué. Y la verdad es que me ha fascinado. Sin entrar de lleno a esto, yo prefiero que lo repitiese Sí, don Eduardo, bueno, pues, pero sí voy a puntualizar dos cosas, sobre todo porque tanto el señor Jordi como don Eduardo son de fuera y llegan a la ciudad y ya conocen más de lleno esto. Los que vivimos aquí, yo me he criado, como decía al principio, antes de comenzar el programa, cuando aún no habían vuelto las procesiones a la calle, y con una familia musulmana que me invitaba a todas las celebraciones, tanto el sacrificio como a romper el ayuno alguna noche. De ellos descubrí además los dulces tan típicos y que me fascinan tanto. Y tuve la oportunidad además de llevarme a dos amigos que profesan la religión musulmana, uno de ellos al Rocío, al monte, entrando por la puerta del santuario de la Virgen del Rocío, hecho a llorar. Cada vez que lo veo se lo recuerdo. Y bueno, pues esta riqueza que tiene Melilla, que, como decía Jordi, no nos lo han impuesto, sino que hemos nacido con ella, es casi casual. Yo creo que es un valor añadido también a que mis hijos, por ejemplo, conozcan tanto, no solo la religión musulmana, no en profundidad, pero bueno, ya se reconocen qué es el Ramadán, qué es la fiesta del sacrificio, qué significa, muy por encima, también festividades judías. Bueno, esa riqueza yo creo que es en el ADN del melillense está, y no es impuesta, y no habría que imponerla como quizá en otras ciudades o trabajarla de otro modo. Entonces aquí yo muchas veces me jacto de decir, pues yo vivo en Melilla y pese a las incomodidades que tenemos por otras vías, esto es una gran riqueza cultural, patrimonial y espiritual que no tienen todas las ciudades de España. Quizás Ceuta pueda asemejarse un poco. Y después, decía don Eduardo, una de las celebraciones que a mí más me gusta, bueno, me gustan muchas, pero la Vigilia Pascual es una celebración, si se me permite la expresión, muy festiva además, porque estamos en Pascua ya, Jesús resucita, acaba la misa con gran alegría y invité a un amigo también musulmán y es cierto que durante años me ha dicho, oye, pues podemos volver a repetir aquello. Ahora me pilla trabajando y no puedo atenderle o no puedo estar con él en el banco para explicarle las partes de la misa, pero a mí me enorgullece mucho que haya personas de otra religión que quieran acercarse a conocer mi religión de la misma forma que yo soy el primero que se acerca también a conocer la del resto. Esto en Melilla hay que poner en valor, pero mucho más allá de que haya instituciones que después quieran hacerse con el éxito de esto. No, esto es innato en los melillenses, los vecinos, los convecinos, en el de enfrente, en la casa de al lado.
por tanto, es motivo de sentirnos orgullosos de haber nacido aquí. Para que te fascine eso, como tú decías, te lo tienes que explicar, porque yo de pequeña veía los pasos, pero no entendía por qué, Claro. o las procesiones, hasta que un día fui con una amiga y me fue explicando, pues íbamos todos los días, los 7 días, desde el lunes hasta el domingo, y la verdad es que me he quedado maravillada y fascinada. Don Eduardo, O sea, hablábamos de la convivencia. Al lado de lo que he dicho, yo vengo, bueno, yo llevo en la diócesis de Málaga la filialidad de 22 años. Y bueno, cuando yo llegué de Guadalajara, diríamos de una ciudad de lo que es el centro de España, Virgen Natural de Cuenca, pues todo más profundo, más intimista, la Semana Santa castellana más austera, ¿no? Entonces cuando vine a Málaga, pues vi esta explosión, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, intentas adaptarte. Yo he tenido parroquias muy cofrades, mucho. Y bueno, pues había cosas que te chocaban, ¿no? Pero después vas cogiendo un sitio e intentas explicar. Y bueno, no he tenido nunca ningún problema, ¿no? O sea, ha habido su más o menos tirante, pero ningún problema. Cuando llego a Melilla, bueno, pues también te planteas aquí todo lo que es la agrupación de cofradías y tal, pero te integras rápidamente. Pedro lo sabe, que las cofradías conmigo, si quieren tener problemas ellas conmigo, los tienen. Yo con ellas no. Yo con ellas no. Es más, por desgracia, pues estamos viviendo una época en la cual hay 2 templos que bueno, pues está costando, Dios ya ha ido a rehabilitarlos, y yo he ofrecido el corazón de Jesús, que uno lo ve y dice, madre mía, cuántas imágenes hay aquí, ¿no? Pero bueno, al menos reciben su culto. Él, que es muy devoto de las imágenes que hay en la medalla milagrosa, pues yo lo he visto muchas mañanas ir al corazón de Jesús, con lo cual tiene más seguridad de decir, aquí está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, pero mira, algo que me ha llamado mucho la atención a mí de Melilla, a mí no me costó ningún trabajo, ninguno, integrarme con la comunidad musulmana, ninguno, en ningún aspecto. Doy fe, incluso visita a los pacientes musulmanes. Ninguno. Yo voy a cualquier restaurante que sabes que, bueno, es llamativo, que voy con mis 4 compañeros y el padre soy yo. Hola, padre. Hay una señorita en concreto que me dice, padrecito, qué alegría verlo. Pero con toda normalidad, ¿no? Voy a otra, no voy a decir nombres por evitar por decir la propaganda que puedes hacer. Voy a otro, me dice, a mi padre que no le falte ni agua, ¿no? Pero bueno, digo, si vengo aquí con todos los que traiga siempre. O sea, al contrario, es que he encontrado siempre una acogida, una calidez, ver cuando llega la Semana Santa, por ejemplo, por donde pasa la Soledad, que espontáneamente, que yo sé que son familias musulmanas, que te apagan las luces de la casa, eso te llama la atención, ¿no? O sea, decir, es que a mí personalmente no me ha costado nada integrarme, nada, con respecto a la comunidad musulmana. Quizá haya otras cosas, otras comunidades que me choca más, pero hombre, digo, ya, sí, yo creo que esto ya es un poco de la vida del siglo XXI, ¿no? Que uno puede ser muy creyente en su religión, pero porque yo me paré a comentar contigo, no vamos a faltar aquí absolutamente a nada, ¿no? Pero no. Yo con la comunidad musulmana, y por eso el año pasado me acuerdo, y lo agradezco enormemente, mi querido hermano y compañero me dijo, por respeto a la comunidad cristiana, las luces del Ramadán se van a apagar durante toda la semana. Digo, ole ahí. O sea, ole ahí en el sentido de decir, pues esto es un ejemplo de convivencia. Sencillamente. Fue un honor. Además, decir, por respeto. Yo les iba a pedir, como vicario, que apagaran las luces durante el horario de las procesiones. Es lo que les iba a pedir, pero es que no hacía falta porque se me adelantaron. No. Dice mucho y bien. Dice, durante toda la semana, en respeto, van a estar apagadas las luces. La base de cualquier relación, el respeto, sí, aunque entonces, sea dentro de tu propia familia. Por eso digo que yo, cuando vine a Melilla, ha habido cosas que te puedes... Pero yo con la comunidad musulmana, es que no me ha costado ningún trabajo integrarme, ninguno. El respeto es fundamental. Y ahora, si os parece, vamos a ver una encuesta que hemos hecho en la calle. Hemos preguntado a los ciudadanos cómo ven esa coincidencia entre ambas fechas y la convivencia en la ciudad. Nada, me parece genial la convivencia. Yo vengo de la península, donde allí, bueno, la Semana Santa es lo que más se celebra, ¿no?
y es como más monotemático, y aquí me parece estupendo que se conviva la gente tan bien y haya tan buena convivencia y todo se haga en conjunto en la ciudad. Me parece genial. Yo llevo poco tiempo aquí y lo único que pienso es que si realmente sirve para que mejore la convivencia y mejore pues eso, el entendimiento entre las dos culturas, pues bienvenido sea. Me parece bien, la convivencia siempre ha sido bien desde mucho tiempo, no es ahora. Mejor que en otras partes donde la convivencia es mucho más fuerte, más peor. Aquí lo veo bien, de verdad. En ese aspecto los melillenses somos los mejores. O sea, lo tengo muy claro. Como se convive en Melilla, hay muy pocos sitios, sinceramente. O sea, yo lo veo de esa forma. Somos un ejemplo en ese aspecto. Me parece muy bien y que vaya por muchos años más, el resto de la vida que siga así. Es lo que bueno que tenemos aquí en España, ¿no? La culturalidad de aquí de Melilla, pues habrá que mantenerla, incluso mejorarla si puede ser. A mí me parece fantástica. Yo creo que Melilla no es una ciudad multicultural, es una ciudad intercultural, en el cual las culturas están unidas. Pero además de las festividades que me estás comentando, que coincide el Ramadán con la Semana Santa, también el sábado 8 de abril, que también coincide en plena Semana Santa, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Por lo tanto, hay muchas festividades y todas son una, porque eso es Melilla, intercultura. Pues muy bien, ¿sabes? Aquí en Melilla siempre hemos tenido esa suerte. Convivimos toda la vida las cuatro culturas y vamos, nunca ha habido ni choques, ni celebrar una fiesta no tenía nada que ver con la otra. Lo celebramos todo y lo disfrutamos todo, así que muy bien. Bien, aquí siempre ha habido buen trato a todo el mundo y buena convivencia, cuatro culturas, bien. Yo soy nacido aquí, aunque llevo ya 22 años fuera, pero siempre que vengo siguen igual, bien. A mí la verdad que la convivencia me gusta muchísimo y que hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí y siempre nos hemos llevado bien las cuatro culturas. Hemos estudiado en la infancia, en la adolescencia y seguimos conviviendo como hermanos todos. Yo puedo presumir, lo he dicho muchísimas veces y en lugares distintos a Melilla, que gracias a Dios nos hemos llevado siempre bien todos. Bueno, la realidad no siempre es tan bonita, siempre hay algo que revisarse y que mejorar en cuanto a convivencia, respeto, empatía, pero bueno, sí, espero que sirva el hecho de que coincidan ambas fechas, que sirva para darse cuenta de que no pasa nada por tener creencias diferentes y que el respeto ante todo y sin imposiciones y se puede convivir. Bueno, pues esa era la opinión de los melillenses. Jordi. Claro, todo necesita mejorar, pero evidentemente si hay unas buenas bases, si hay unos buenos mimbres, se puede construir mucho, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que tenéis que exportar es el modelo. Es decir, ¿qué necesita la península? ¿Qué necesita el resto de España? Pues que exportéis un modelo en el cual la gente se pueda entender. Bueno, claro, siempre hay situaciones, pero no dejan de ser momentos en los cuales, pues quieras o no quieras, las discrepancias pueden estar presentes, pero... Y una de las cosas que vuelvo a insistir, llevo casi 30 años trabajando el tema de la convivencia en Cataluña. Y lo que decía anteriormente, a veces cuesta, porque parece que estés forzando algo que no es natural. Cuando, de hecho, lo importante es que si todo el mundo se siente viviendo en un contexto y todo el mundo se siente igual, entonces las cosas cambian. Que esto es una de las cosas fundamentales que yo creo que tiene Melilla. Y que yo espero pues, conocer y profundizar en mi conocimiento, ¿no? Y no obstante, yo creo que cuando la gente expresa diciendo eso, pues nos llevamos muy bien, ¿no? Y las cuatro culturas nos llevamos muy bien, ¿qué está mostrando? ¿Está demostrando unas ganas de ver las cosas muy bien y que todo va fantástico? ¿O en el caso de cómo está mostrando un cierto orgullo, diciendo, oye, aquí a pesar de todo, de las dificultades que tengamos como cualquier sociedad, de las dificultades económicas que podemos tener todos los colectivos humanos, todo aquello que de alguna manera en la vida material oye, pues no obstante, siempre tenemos tiempos para encontrarnos, siempre hay momentos concretos en los cuales nos sentimos. Y además hay una cosa que me ha gustado muchísimo, todos somos melillenses. Ya sé que eso parece una tontería de decir, ¿no? Oh, bueno, claro, eso es muy fácil de decir, ¿no? Todos somos tal, todos somos españoles. Pero dicho a partir del reconocimiento de que existe una convivencia, es mucho más importante que no simplemente hacer una declaración de origen. Por supuesto. Justamente. Entonces, una declaración de intenciones y todos vamos a ser españoles, pero ¿cuándo vamos a tardar de ser españoles? No, estamos ya hablando de esto. Estamos hablando de una realidad concreta, ¿no? En la que tú, por ejemplo, decías, yo una tradición que no conocía, la conocí.
y yo soy capaz también de explicarle a otras personas que no conocen mi tradición cómo nosotros lo hacemos. Claro, esa posibilidad, esa temporalidad, esa ocasión me parece fundamental, vamos, para la vida que hoy en día tenemos, la vida que necesita necesariamente entendernos dentro de la diversidad. Hassan. Bueno, la convivencia en realidad existe y cada vez se nota más la mejoría. El esfuerzo tiene que ser continuo. No podemos dejar ningún momento de dejar de hacer ese esfuerzo de reconocimiento entre las comunidades y de procurar nunca no herir uno al otro. Siempre tiene que haber ese respeto y esa convivencia que no tenemos que olvidar. Pedro. Oye, más allá de lo que han dicho estos dos maestros y el turno de palabra que le toque a don Eduardo, lo decía antes de ver el vídeo, pues yo también me siento partícipe como encuestado, ¿no? Es que no hay más de lo que estamos viendo, es que no hay donde decir, es que es una mera declaración de intenciones, es que es el día a día, que yo llevo 44 años viviendo aquí y lo he visto así siempre. Y cuando no ha sido una fiesta musulmana, puede haber sido de la comunidad judía, o cuando no evangelista o del pueblo gitano, o cuando yo lo veo con tanta naturalidad y tan normalizado que me sorprende cuando alguien dice, oye, pero ¿os lleváis bien? ¿Cómo? La pregunta sorprende, es verdad. Pensar diferente, querer diferente ya es sinónimo de llevarse mal. Al revés, yo creo que esa diferencia enriquece mucho más. Claro. O sea, yo lo decía antes, me jacto mucho de decir, o sea, la riqueza cultural que puedan tener mis hijos o los hijos o que podamos tener los melillenses o ceutíes también, por convivir y coexistir en estas ciudades, quizás, y ahí ya me pierdo, ¿cómo se exporta esto? Yo no lo sé. Igual los tesoros no se exportan. Claro, es que no se exportan, se te mantienen. Quien quiera conocerlos, que los venga a ver. Iba a decir eso. Y por eso yo estoy aquí. Después que la gente venga y comparta con nosotros, que no estaría de más además, la Semana Santa y el mes de Ramadán, y que Melilla se llene de turismo para conocer estos valores. Claro. Y después sí es verdad que institucionalmente hay ayudas para que podamos exportar todo esto en la calle, de cara a que el viandante pues conozca de cerca pues un trono o un minarete, esto sería fantástico. Claro. Lo ha dicho bien claro los dos. Yo me acuerdo cuando tuve que decir a mi familia el nombramiento que me había hecho el obispo, pues no lo entendieron, Os puedo decir que no lo entendieron. Yo aproveché un bautizo que teníamos de un sobrino que había nacido pues al poco tiempo de haber muerto el abuelo, no mi hermano. Entonces era la primera vez que nos juntábamos toda la familia, después de haber enterrado al hermano y a mi madre. Llevaban 3 meses, entonces era un ambiente pues muy emotivo, muy ahí, y ahí les di yo la noticia, ¿no? Dije, mirad, le digo, el señor obispo ha decidido esto. Melilla. ¿Qué haces allí? ¿Qué se te ha perdido? Pero chico, ¿tú te lo has pensado bien? Digo, ¿sabéis que me debo a una pura obediencia? Digo, entonces, digo, lo mismo me ha dicho que me necesita en Melilla y yo tengo que ir a Melilla. Bueno, pues por H o por B, al mes de estar aquí me rompo el húmero. Y viene una hermana se vino, y a los 3 o 4 días me dice, me estoy quedando asombrada. Dice, es que esto, dice, parece el paraíso. Me contó el detalle de un domingo que ella se pensaba que aquí estaban las panaderías abiertas, no estaban y tal. Dice, he preguntado en un bar donde había una panadería cercana, dice, o te tienes que ir a tal... Dice, y claro, la conoció, dice, tú eres la hermana del cura, ¿no? Dice, sí. Dice, ¿quieres pan? Dice, no te preocupes, toma, para que comáis. Y eran musulmanes, entonces mi hermana, cuando ya llegó a mi familia, dice, no, dice, yo no os digo nada más que una cosa, ¿queréis ver cómo es Melilla? Id a Melilla. Claro. Y después opináis. Es que cuando viene aquí la gente ya cambia totalmente pues la ahora ha hecho los 40 años de cura y se han desplazado nada menos que 11 de mi familia. Sí.
Bueno, la propaganda que han hecho de Melilla es impresionante. ¿Por qué? Porque, pues, mi hermano el pequeño, a que adoro, él tenía, ay, Edu, por favor, ya vente para la península, vente ya no sé qué. Cuando vino aquí dice, hijo mío, dices, ¿qué dices? Solamente estar en un sitio así y ver que la gente te quiere y que estás muy a gusto con ellos, dice, pues merece la pena el Mediterráneo que nos separa, ¿no? O el avión, que a veces te da miedo el aterrizaje, ¿no? Entonces, cambia la perspectiva. Entonces yo por eso invito que la gente venga, pues la frase del Evangelio, venid y veréis. Sí. Yo lo único que puedo decir, venid y veréis. Bueno, estamos casi terminando el programa, no sé si queréis hacer alguna reflexión, alguna conclusión. No, yo pocas conclusiones puedo hacer el que ha venido a aprender. ¿Vale? Y por lo tanto, primero para yo Modestia. quedarme... No, caramba, que sí, es que es verdad. Yo que voy a poder decir estos días que esté aquí, pues alguna cosa que haya aprendido mi pasado, pero cuando uno va a un sitio que es nuevo, eso decía Hassan, para mí es un placer poder estar aquí y conocer la realidad. Y ahora estoy viendo otra parte de la realidad, ¿no? Que no conocía. Por lo tanto, yo creo que lo importante siempre es tener esa voluntad de aprender, aunque uno tenga los años que tenga, y sorprenderse, y quedarse sorprendido de las cosas, y no quedarse con las oídas pues, de la gente que te va diciendo, ¿no? Uy, tal cual, ¿no? Sino darte cuenta de que luego la realidad es mucho más diferente y mucho más interesante que no los chismorreos de la gente. Hassan, no sé si quiere, en tu doble faceta de presidente de la Comisión Islámica y de médico, dar ciertos consejos, ya lo apuntaste al principio, importantes para la... De médico, una de las experiencias, digamos, más interesantes que puedo decir, y a la vez muy triste, es cuando tengo un paciente delante que se le llega Ramadán y lleno de espiritualidad, le tengo que decir que por su enfermedad que no debe ayunar para que se pueda curar mejor y eso, y lo reciben con una tristeza tremenda, aunque se le explique que mire que Dios lo permite y que puedes pagar la comida de un pobre y es como si lo hubiera hecho tú, se niegan. Tenemos que pedir muchas veces la ayuda de los familiares que estén encima para que no ayune. ¿Sigue pasando con la gente joven? Porque yo sé que las personas mayores son muy reacias son reacios a romper el ayuno, aunque estén enfermos. Los jóvenes es más fácil. Es más fácil porque normalmente es más claro. El diabético que está con insulina es muy difícil. Es muy difícil que lo deje, entonces se le explica de forma bien profesional por el endocrino y lo entienden, porque suelen tener muchas alteraciones. Pero vamos, que es muy difícil dar esa noticia tan triste, así la calificaría yo. Pedro, de cara a la Semana Santa. Bueno, yo de cara a la Semana Santa me gustaría... ¿Qué planes tiene? No, ni lo sé. Yo creo que no tanto como don Eduardo, pero sí, tenemos bastante faena. Bueno, y en definitiva invitar a toda la ciudad y quien quiera acercarse y quien esté todavía pendiente de un viaje, oye, ¿dónde voy? Voy a Melilla, que va a disfrutar seguro. Y al resto de ciudadanos, de conciudadanos que profesen la religión que profesen, pues también hacerlos partícipes de esta manifestación que los cristianos hacemos en la calle, de nuestra fe, a través de las procesiones, que nos invitan también a reflexionar, a acercarnos mucho más a Dios y que, pues abren el camino que eclosiona el Domingo de Resurrección con la Pascua y desearles a la comunidad musulmana, pues que tengan un Ramadán muy sagrado, que sea sagrado además. Muchas gracias, igualmente. Y que fructífero también en cuanto a lo espiritual y a los cristianos, pues que nos valga también esta Semana Santa para acercarnos más a Dios y al resto de hermanos, profesen la religión que profesen. Como vicario episcopal de la ciudad. Bueno, yo lo primero, ellos ya lo saben, que los felicito enormemente y cuando llegue el día, pues yo siempre lo he transmitido a la comunidad islámica, un mes sagrado que sea santo, ¿no? Y que, pues que ese afán de purificación, de acercarse más a Dios, porque Dios se va a acercar a nosotros, que esté presente y que ojalá pues que sea un mes duro, sagrado, fuerte, porque nos vamos a beneficiar todos, ¿eh? Todos, sí. Eso es indiscutible, ¿eh? Lo decía ya Gandhi, ¿no? Dice que yo sea mejor, el mundo va a ser mejor.
voy a ver lo que no lo que tengo aquí al lado, no sé, si yo voy a ser mejor, el mundo va a ser mejor, indiscutiblemente. Entonces, de verdad que sea un mes sagrado, santo. Muchas gracias. Rezaremos juntos por ello, sí. todos. Y nada, la comunidad cristiana, pues animarla a que viva en plenitud la Semana Santa, porque también es un ejemplo, ¿no? Cuando vivimos interiormente la fe en un templo y la sacamos fuera, pues también estamos dando testimonio de lo que creemos, de lo que vivimos y, en definitiva, de la unidad de vida que queremos para todos, ¿no? Yo creo que eso pues puede engrandecer siempre nuestra convivencia y nuestro acercamiento y nuestro cariño, indiscutiblemente, que no hay... Yo creo que podemos convivir todos, respetarnos, manifestarnos y que coincidan, pues bendito sea Dios, ¿no? Al fin y al cabo coincidimos un nexo común, que es Dios. Ahí queda. Muchas gracias a los cuatro, ha sido un honor que me acompañen aquí esta noche. Gracias a los cuatro. Y a ustedes, pues, les esperamos aquí el jueves que viene, como siempre, a las 10 de la noche. Que descansen. Entra con su madre, María.